Bueno, para los que se quejaron, en los comentarios vi muchos comentarios de la gente que decía, ¡ay, Total Twins! ¡Ay! Porque este comentario fue bastante light, digamos, porque el puto dijo que apoyaba al gobierno, pero hubo gente que se enojó, que dijo, ¿cómo puede ser que les enseñen esto? ¡Ay! ¡Ah! Bueno, como viste lo de los Simpsons, ¿alguien quiere pensar en los niños? No sé si lo tenés. No te lo traje para que lo pongamos, le tengo que haber puesto, ¿alguien quiere pensar en los niños? Bueno, vamos a ver y vamos a reaccionar. Esto en modo reacción se va a Zamba. ¿Sí? Zambita. Vamos a ver cómo adoctrinaba y después vamos a ver la verdad. La historia completa que va a traumar a Zamba. Para una cosa, me pusieron un comentario en YouTube que dice, Zamba va a quedar con trauma postraumático. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver un capitulito de Zamba acá. Lo vamos a reaccionar y lo vamos a comentar. A ver. Viajarás en la urna mágica. ¿Urna mágica? ¡Wow! Zamba también viaja en el tiempo como los de Total Twin, ¿no? Mirá. ¿En eso? Sí, es la única manera posible de regresar de una dictadura. Adiós. Buena suerte, Zamba. Miren de dónde empieza la cuestión. Hay un par de agregados que... Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control. Esto es real. operacional de la Esto Junta primero Militar, sí es, lo formada dijo por el teniente el locutor. general Videla, el almirante Macera y el brigadier Agosti. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las directivas que emanen de autoridad militar, así como evitar acciones y actitudes que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. ¡Firme! Soy el nuevo presidente y a partir Pausa, de pausa, ahora pausa. se hace ¿Ustedes lo que ven? yo digo. La voz distorsionada que le hacen a Videla. O sea, creo que ni el capítulo de Total Twin con Carlos Marx, bueno, sí, lo retratan realmente de una manera crítica, ¿no? Pero esto ya es demasiado, que es como si fuera, no sé, como si fuera que una especie de demonio, ¿no? ¿Vos qué decís? Una especie de demonio o algo así. O sea, ustedes ven como, ¿esto no es adoctrinar? Sigamos viendo. Y el brigadier Agosti. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las directivas que emanen de autoridad militar, así como evitar acciones y actitudes que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Me mata que supuestamente pone como que el locutor estaba durmiendo, ¿viste? No. ¡Firme! Soy el nuevo presidente y a partir de ahora se hace lo que yo digo. Comunicado número 2. A partir de ahora se hace lo que él dice. Bueno, Esto ya es un agregado. nosotros decimos. Comunicado número 3. Se hace lo que ellos dicen. Bueno, en realidad, como ha habido mucho desorden en los últimos años... Pausa, 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 pausa. Desorden. ¿Vieron qué ocultado que está? Desorden. ¿Saben lo que era ese desorden? Los guerrilleros poniendo bombas. Eso era el desorden. Ojo, quiero aclarar porque después la gente piensa, viste, que uno defiende lo que hizo. A ver, lo que hizo Videla no estuvo bien porque se fue al carajo. En busca de los guerrilleros, sí, es verdad. Yo creo que también en ese afán de querer encontrarlos, porque a ver, vamos a ser realistas, realmente los guerrilleros no nos iban a decir, hola, sí, señor Videla, soy culpable, métame preso legalmente. No. Ya después sí, se fue al carajo la cuestión de decir, bueno, no sé, ¿te gustan ideas comunistas? ¿Sos guerrillero? No, obviamente que no. Pero bueno, a ver, hubo otra cosa que pasó antes que esto. Por eso lo vamos a ver ahora, acá mi amigo Laje, que cuenta la historia completa, también la vamos a reaccionar, la vamos a ver. Cómo con el tiempo se empezó a cambiar la historia y a omitir esto, que hace poquito se estrenó este video, que generó mucha polémica. Bueno, vamos a verla ahora, dale. Ahí está. La historia completa, ¿eh? Nací en 1989. Soy parte Yo de una nací en el generación 90, que mira. vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario.
En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. Claro, yo recuerdo, perdón, Seba, ponemos pausa un minutito. Yo recuerdo, claro, es verdad, tiene prácticamente mi edad, tiene un año más que yo. Yo recuerdo también cuando entré al colegio secundario que había una intención de poner a lo que habla él, esta teoría del demonio único. Nos pasaban videos como La Noche de los Lápices o Garayo Olimpo, hasta inclusive vinieron abuelas de Plaza de Mayo a hablar. O sea, yo me siento bastante identificado con Laje. Obviamente que, a ver, Laje es un tipo, digamos, muy inteligente, la verdad. Era medio boludo en la secundaria, ¿viste? No todos eran como Laje, la verdad es esa. Laje son esas excepciones de personas que se dan cuenta de cosas que a lo mejor la gran mayoría no. De hecho, ahora va a contar cuando empezó a estudiar la historia completa, como todos lo miraban mal, ¿no? Bueno, sigamos viendo de él. Ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo XXI conoció la teoría del demonio único. La teoría del demonio único dice más o menos así: el horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, lo que decía recién Samba, día en que las ¿vieron? Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos. Esta era toda la historia que nos contaban en el colegio. Pero a mí algo no me cerraba. Me parecía que al relato le faltaban partes. Me parecía que la historia que me estaban vendiendo estaba sesgada e incompleta. Por eso, a mis 15 años, decidí empezar a investigar por mi propia cuenta. Accedí a numerosa bibliografía, recorrí hemerotecas y me entrevisté con protagonistas de la época, y así pude conocer mejor nuestro pasado. Mientras hacía esto, era notorio en el colegio que a la mayoría de mis profesores no les agradaba que un simple alumno pusiera en crisis la teoría del demonio único que ellos tanto se esforzaban por instalar. Recuerdo la incomodidad en sus rostros cuando les hacía preguntas que no podían o no querían responder. En una ocasión rompieron carteles de las víctimas del terrorismo que yo había llevado para que el resto de los alumnos no conocieran nada sobre estas víctimas. En otra ocasión llegaron a... Yo me acuerdo de algo, ponemos pausa, Seba, que ya vamos terminando el programa, claro. Yo me acuerdo de algo que me pasó, no como eso, porque obviamente, como dije, no todo el mundo tiene la inteligencia y la habilidad que tiene Laje. Había una escena de una película que no sé si era La Noche de los Lápices o Garayo Olimpo, lo tendría que chequear, donde hay una mínima escena, porque dentro de su relato manipulador trataban de ser un poco realistas, donde había alguien que le ponía una bomba a un militar, una bomba casera que la ponía debajo de una cama, y entonces, bueno, se daba a entender como que el militar se acostó y la bomba explotó. Y yo le dije a una maestra, le dije, pero acaban de matar a alguien. Y la maestra me dijo... Sí, bueno, pero él había matado a mucha gente. Qué contradictorio. Durante toda la noche los lápices están diciendo, queremos un juicio justo. O sea, ¿cómo es el tema? ¿No? Cuando lo hacen ellos está bien y si lo hacen los militares está mal. Bueno, vamos a terminar un poquito de ver el video de Laje. Si no aguantaba el adoctrinamiento, me cambiara de colegio. Todo esto aumentaba en mí la pasión por la verdad histórica. Desde entonces entendí que la historia no es solo aquello que nos cuentan, sino sobre todo lo que nos atrevemos a descubrir. En realidad, el horror de los años 70 fue parte del contexto de la Guerra Fría, en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias de la época, se enfrentaron de forma indirecta a través de sus respectivas áreas de influencia. Nuestra América Latina, en particular, fue el escenario de conflictos armados internos entre organizaciones terroristas y guerrilleras que respondían a los ideales del socialismo, por un lado, y por otro lado, las Fuerzas Armadas de los respectivos países que protagonizaron golpes de Estado en toda la región. Ya desde la década de 1960, las organizaciones terroristas de izquierdas afloraron en toda la región, auspiciadas en la mayoría de los casos por la Cuba del tirano Fidel Castro. Así, en Chile operó el MIR, en Uruguay los Tupamaros, en Bolivia el ELN, en Paraguay el Movimiento 14 de Mayo, en Colombia las FARC, el ELN y el M-19,
En Brasil, la Acción Libertadora Nacional. En Venezuela, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. En Guatemala, las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Ejército Guerrillero de los Pobres. En El Salvador, las Fuerzas Populares de Liberación y el Frente Farabundo Martí. En Nicaragua, el Frente Sandinista. Bueno, En Costa Rica, hasta acá el video lo vamos a ver porque ya nos quedamos sin tiempo, pero la verdad que es muy interesante ver ese video del AGE porque no hay documentales que hablen de la historia completa. Ustedes saben que el gobierno tenía el canal Encuentro, que tenía el mismo relato kirchnerista. O sea, no hay documentales de estas cosas. O hay muy pocos, en realidad, hasta que apareció, no sé, De Peroncho o El Presto, Danan a contar estas cosas. Pero antes de eso no había nada. Por eso también destaco la inteligencia y la virtud del AGE de darse cuenta, porque en nuestro tiempo, cuando íbamos a la escuela, no estaba la información tan a mano. O sea, había que ser muy despierto, la verdad. Quizás estábamos bastante dormidos y por eso nos adoctrinaron en ese momento. Por eso realmente lo del AGE son excepciones. Habrá otros casos también de chicos que se habrán dado cuenta, pero era muy difícil darse cuenta cuando te estaban adoctrinando en ese momento. Así que bueno, señores, ¿vieron? Esto es adoctrinar. ¿Vieron? Samba decía una cosa y la historia era otra, Así que dejen el tema de Turtle Twins Space. Bueno, ya pronto se estrena ahora en julio, ¿no? Se estrena en Paca Paca. Bueno, lo vamos a estar viendo, señores y señores. Eso y toda la programación que va a estar en ese canal.